de Santa Fe. ¿Cómo te va, Lucas? Buen día, gracias por atendernos. Ahí estás muteado, Lucas. Estás muteado. A ver. Ahí, no, no se escucha, che. Ahí. Ahora, Ahora sí. ahora está. Ahora sí. Bueno, Lucas, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por el contacto. Buenos días a todos. Bueno, queríamos ver un poquito por dónde está transitando los caminos de la lucha docente y de las paritarias y bueno, cómo han sentido, sabemos algo ya por los medios, pero cómo han sentido la atención del gobierno o la desatención del gobierno en este caso. Bueno, la verdad que la semana pasada se volvió a convocar a una nueva paritaria Ajá, provincial docente, donde nosotros llevamos los reclamos que venimos sosteniendo también ya desde el año pasado, que son varios y la verdad que, bueno, si querés que te cuento un poco sí, por sí. dónde transitamos, porque Ujú. la verdad que los docentes en su conjunto, bueno, desde que asumió este gobierno hemos sufrido varias pérdidas en línea con lo nacional, lo que fue lo del FONIT, que todavía lo seguimos sintiendo porque somos uno de los pocos sectores que tuvo una pérdida real y efectiva, quitándole parte que en algunos casos llegaba al 10% del salario. Ujú. Eh, el FONIT, si, para los que no saben, es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que por una decisión del gobierno nacional se dejó de pagar. Luego nosotros volvimos al ámbito provincial. Desde el año pasado estamos reclamando una deuda de la paritaria del 2023. Estamos reclamando la pérdida del salario del año pasado, que oscila en un 23,4, si ahí lo tengo anotado. Y aparte todo lo que es cuestiones de condiciones laborales, titularización, traslados, que este gobierno lo ha discontinuado. También lo que hace a la reforma previsional. Bueno, muchos compañeros que se estaban por jubilar, compañeras que se estaban por jubilar, no lo pueden hacer, entonces estamos pidiendo la derogación de la reforma previsional. Bueno, donde ANSAFE estuvo el año pasado con 2 paros y multitudinarias marchas en la legislatura provincial, que son de público conocimiento. Eh, También los jubilados que están jubilados siguen aportando, entonces la realidad del 82% móvil no es efectiva. Bueno, todos estos reclamos llevamos adelante en el ámbito de la paritaria la semana pasada. Nosotros consideramos que no había motivos para una dilación y una espera para este 7 que estamos convocados nuevamente, en el marco de, ¿no es cierto?, de pagar ese 4,5 que hemos perdido en el primer trimestre del año. Entonces nosotros pensábamos, bueno, Rodrigo, nuestro secretario general, salió en conferencia de prensa expresando esto, ¿no es cierto?, que el gobierno debía haber comunicado el pago del 4,5% del desfasaje que se dio en los salarios, porque recordemos que este gobierno también dijo que los trabajadores no iban a perder contra la inflación, que iba a haber cláusula gatillo, y la verdad que no está sucediendo, estamos Lucas, perdiendo. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Natalie Bedini de este lado, buenos días. Buen día. Respecto de eso y de toda la descripción que estás haciendo cronológica, bastante importante en torno a contar todo lo que ha pasado con los docentes en Santa Fe, el gobernador en la salida de la apertura de las sesiones ordinarias en el día 1 de mayo dijo que Rodrigo Alonso, con sus declaraciones justamente en esa conferencia de prensa que estás nominando, ha sido muy injusto porque en los diálogos con el gobierno provincial entiende cuál es la situación del gobierno provincial. Si vos podés explicarnos a qué hace referencia con esa situación complicada del gobierno provincial. Y dijo, se les terminó la herramienta extorsiva. En Santa Fe no hay más paros gracias a la política de Maximiliano Puyaro, y eso es lo que le molesta a Rodrigo Alonso y a la gente de ANSAFE. ¿Qué herramienta extorsiva? La verdad que primero para hacer una consideración, me parece que se está equivocando, no es el camino este de hacer una escalada con descalificaciones, incluso el gobernador mencionando
en palabras a un solo dirigente sindical, que es nuestro compañero Rodrigo. Nosotros también le aplicamos una inversa porque nos aplicaron el presentismo. Entonces nosotros consideramos que esa es una herramienta extorsiva. Los trabajadores tenemos derecho a huelga. El gobierno ha tomado esa definición de instalar un presentismo, y si uno quiere y vaya al término extorsivo, me parece que es por ese lado. En AMSAFE todas las resoluciones que se toman con el voto de todos los compañeros y las compañeras docentes y trabajadores de la educación en las escuelas. Nosotros somos un sindicato ampliamente democrático, que las definiciones las tomamos colectivamente y los dirigentes comunican la voz, que es la voz colectiva de los trabajadores. Entonces me parece que tendríamos que ver, y el gobernador tendría que pensar en cómo acercar, cómo tender puentes, atender a las demandas. Hoy las compañeras, los compañeros, sí, están yendo a trabajar, en muchos casos enfermos, para no perder ese presentismo que la verdad que significa un gran aporte a su salario, porque estamos hablando entre el mensual y el trimestral, arriba de los 80.000 pesos. Entonces hay compañeros con graves problemas oncológicos, que lo quiero recalcar porque son los compañeros que nos transmiten en el sindicato, que van a trabajar enfermos a costa de su salud. Entonces cuando el gobierno habla de calidad educativa, nosotros nos preguntamos qué calidad educativa puede haber con trabajadores trabajando en cualquier tipo de condición y a cualquier costo. Hay una cuestión que te la queríamos plantear, digamos, ¿no? Que siempre charlamos acá entre nosotros, que entrevistamos dirigentes sindicales, políticos. Primero que notamos como que hay una, digamos, una defensiva, digamos que todavía estamos a la defensiva. Yo me pongo del lado de ustedes también, quienes representamos colectivos, digamos, ponerle así, como el sindicato en este caso, pero además ante una evidencia, tal vez que nos rendimos un poco en un momento por no poder explicarla, que fue que gran parte, no solo de los docentes, sino de los trabajadores del Estado votaron a Puyaro, ¿no? Votaron a este gobierno y votaron a Milei también, hay que decirlo también, ¿no? Porque parece que salen de un repollo los gobernantes. ¿Cómo ves hoy esa situación, o cómo ven ustedes como dirigentes de la CTA, de la CGT, esa situación en particular? ¿Hay un arrepentimiento? ¿Hay gente que está decepcionada? ¿Gente que ya dice, bueno, pero son todos iguales, no creen nada, nos mete a todos en la misma bolsa? ¿Cómo lo ves, Lucas? Mira, la verdad que un clima de época ese, Uh-huh. en donde la gente, no sé, esto de apreciación personal también, busca algún tipo de alternativa, canalizando algunos tipos también de frustración que hemos tenido con el voto popular. Entonces se reconfigura, ¿no es cierto?, el mapa político. Muchas veces nos venden que lo nuevo es mejor, ¿no es cierto?, que lo novedoso, lo innovador. Y muchas veces eso nuevo, eso novedoso, bueno, yo soy hijo de trabajadores desde los 90, ¿no es cierto? Lo viví como hijo a toda esa etapa de los 90, cuando hubo un desguace del Estado, cuando mis viejos perdieron el laburo. Entonces no es nuevo para algunos, pero para otros sí, y hay un poco de descreimiento, como vos decías, pero yo creo que desde las entidades sindicales, de donde se construye colectivamente, tenemos que reforzar esa esperanza para la clase trabajadora, aunar, crear marcos de unidad, ¿no es cierto?, con todos los sectores, que lo venimos haciendo, como vos decías, entre la CGT, entre la CTA, entre las organizaciones sociales, políticas también. Yo creo que el conjunto de la sociedad tiene que sentir que hay una refundación también de la herramienta política. Y eso no se ve, o sí, o se está viendo en algún lugar, decís vos, o desde abajo se ve alguna luz. Creo que hay una cuestión una frase, viste, que crece desde el pie, Ajá. y ante todas estas situaciones siempre emergen, ¿no es cierto?, cuadros políticos, referencia que pueden canalizar toda
todo este descontento, ¿no es cierto? Todo el rechazo a una política de ajuste, que no es nueva, porque nos venden como nuevo y la verdad que no lo es. Es recargado a lo que ya pasó. Yo creo que es más fuerte lo que estamos viviendo que los años 90. Hay un cambio cultural, social, hay un nuevo paradigma que me parece que hay que atenderlo y que hay que seguir generando situaciones eh, para, para seguir creando marcos de unidad y referencias políticas, ¿no es cierto? Nosotros desde el sindicato seguir generando colectivamente y fortaleciendo nuestra herramienta, pese a los embates que estamos teniendo, como yo mencionaba anteriormente, pero políticamente tiene que haber una referencia y un acumulado ahí, ¿no es cierto? Y se puede dar, se puede dar. Yo creo que en esta cuestión de la última elección hemos visto algunas señales, también algunas señales que tiene que ser un llamado de atención para algunos sectores. No nos olvidemos que, bueno, por más que de la baja participación de las elecciones en cantidad de votantes, el espacio político que hoy gobierna la provincia también perdió votos. Entonces yo creo que la clase política tiene que registrar eso, tanto de un lado como del otro. Buen día, ¿cómo estás? Mario Galici. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿En cuánto está por lo menos un promedio de sueldo en la provincia de Santa Fe, aproximadamente de un docente inicial, para tener una idea clara por dónde están planteando el tema? Nosotros está llegando casi a los 700.000 pesos. 700.000 pesos. Casi. Casi a los Casi. 700.000 pesos. Tenemos recibo de sueldo porque, bueno, hay compañeros que recién se incorporan. Mira, justo estaba mirando con 650.000 pesos. Y ni hablar de los compañeros que trabajan en el nivel secundario, que es por hora cátedra, y es en relación a, por ejemplo, lo que se trabaja por hora. En un acumulado, por ejemplo, para juntar unos 700.000 pesos, estamos hablando de 25 horas cátedras. ¿Y cuánto combustible, Lucas? ¿Cuánto combustible? Y la verdad que en el docente taxi, más allá que está la política del boleto educativo gratuito, ahí se complica porque se trabaja en 3 o 4 escuelas, así que calculate que en una semana tenés que gastar un tanque de nafta, que hoy un tanque de nafta está a 65.000 pesos. Otra pregunta que te hago. ¿Cómo es este tema que por ahí la gente no lo alcanza a entender, este aporte solidario que ustedes hacen a la caja jubilatoria de los docentes, digamos? ¿Es así? O sea, es como que los trabajadores tienen que aportar una parte más. No, sí, me gustaría que lo expliques para tenerlo un poquito más claro. Bueno, ahí fruto de la reforma previsional, la reforma del gobierno provincial, los compañeros que se jubilan, hoy una compañera que se jubila con 2 cargos o con 45 horas cátedras, ya casi que llega al 1.000.000 de pesos, y también hoy hablar de 1.000.000 de pesos en este contexto, hay que hacer un análisis en eso, ya comienza a aportar, hace un aporte solidario, que en algunos casos llega hasta los 100.000 pesos en relación a lo que cobran. Pero, ya te digo, alguien que aportó 30, 32 años, 35 años, tiene que seguir aportando y ya el 82% móvil ya deja de ser una realidad con esta ley y con esta emergencia. ¿Qué caminos tienen planteados por delante como gremio y como centrales sindicales, Lucas? Bueno, en la parte de AMSAFE nosotros vamos a ir a una nueva paritaria ahora esta semana. Creemos que el gobierno tiene que atender las necesidades que tienen el conjunto de los trabajadores de la educación y aparte es necesario fortalecer la escuela pública en ese sentido y cualquier tipo de definición que tomemos será analizada por todos los docentes y claramente llevaremos adelante las asambleas departamentales, nuestro sindicato, y luego una síntesis provincial en la asamblea provincial. Nosotros, por más que lo que piensen los dirigentes, ¿no es cierto?
Luego hay debate, hay discusión y hay mociones que se votan en cada una de las escuelas. Nosotros decimos en ANSAFE, un voto, un trabajador, y ahí se va a definir. No descartamos ningún tipo de medidas, claramente, porque ya con los indicios que hay en los medios de comunicación, todo lo que veníamos conversando, vemos un panorama bastante complejo. Bien, Lucas, te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana desde EASI. Es un espacio también que defiende la educación pública, que defiende las políticas públicas, el Estado como herramienta de nivelación de las injusticias en nuestras comunidades. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias.